Guía de práctica clínica, diagnóstico y tratamiento de la acalasia en adultos, evidencias y recomendaciones. Vamos a brincarnos todo lo que es innecesario. Las preguntas a responder, yo generalmente las utilizo para un repaso general. Les recomiendo darles una leída, intentar responderlas al final de revisar el tema. Aspectos generales, justificación. La acalasia es un trastorno de la motilidad esofágica que dificulta el vaciamiento del esófago y ocasiona una dilatación gradual y progresiva del mismo, lo que tiene un profundo efecto en el estado nutricional de los pacientes, debido a la modificación que induce sobre los hábitos alimenticios. A pesar de tener una baja incidencia de 1 en 100.000 habitantes, es la segunda causa de cirugía esofágica en el mundo. El retraso en el diagnóstico y tratamiento de esta patología tiene un efecto deleterio en la calidad de vida de los pacientes y puede llevar al desarrollo de megaesófago y requerir procedimientos quirúrgicos radicales, como esofagoectomía con necesidad de sustitución esofágica, con una alta mortalidad y morbilidad, por lo que el diagnóstico temprano permitirá un tratamiento oportuno antes del desarrollo de complicaciones. Existen en la actualidad múltiples opciones terapéuticas y no existe en nuestro país una guía de práctica clínica que norme el manejo estandarizado de esta patología. Objetivo, la guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento de la acalasia en adultos forma parte de las guías que integran el catálogo maestro de guías de práctica clínica, el cual se instrumenta a través del programa de acción específico, desarrollo de guías de práctica clínica de acuerdo con las estrategias y lineamientos de acción que considera el Programa Nacional de Salud 2013-2018, que como sabemos pues ya está caducado, pero bueno, es la que está más actualizada. La finalidad de este catálogo es establecer un referente nacional para orientar la toma de decisiones clínicas basadas en recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia posible. Esta guía pone a disposición del personal de primer, segundo y tercer nivel de atención las recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible para establecer las principales signos y síntomas que permiten sospechar el diagnóstico de acalasia, establecer un protocolo de diagnóstico oportuno y certero de acalasia, establecer la utilidad de métodos diagnósticos de la acalasia, los criterios de referencia de segundo y tercer nivel de atención, cuáles son las opciones e indicaciones de tratamiento médico, endoscópico y quirúrgico del tratamiento de acalasia, definir la curva de aprendizaje para el tratamiento quirúrgico de la acalasia, establecer el tiempo y tipo de seguimiento en los pacientes que reciben tratamiento de una acalasia, definir la falla terapéutica en el tratamiento de la acalasia y establecer las opciones de tratamiento cuando se determina que hay falla terapéutica. Lo anterior favorecerá la mejora de la efectividad, seguridad y calidad de la atención médica, contribuyendo de esta manera al bienestar de las personas y de las comunidades, el cual constituye el objetivo central y la razón de ser de los servicios de salud. Definición. La acalasia es un trastorno primario de la motilidad esofágica caracterizado por una deficiente relajación del esfínter esofágico inferior y la pérdida de la peristalsis esofágica. Evidencias y recomendaciones. Las recomendaciones señaladas en esta guía son producto del análisis de las fuentes de información obtenidas mediante el modelo de revisión sistemática de la literatura. La presentación de evidencias y recomendaciones expresadas corresponde a la información disponible y organizada según criterios relacionados con las características cuantitativas, cualitativas, de diseño y tipo de resultados de los estudios que las originaron. Las evidencias y recomendaciones provenientes de las guías utilizadas como documento base se gradaron de acuerdo con la escala original utilizada por cada una. En caso de evidencias o recomendaciones desarrolladas a partir de otro tipo de estudios, los autores utilizaban la escala GRADE. Símbolos empleados en las tablas de evidencias y recomendaciones: E para evidencia, R para recomendación y una palomita en un recuadro rojo para punto de buena práctica. En la columna correspondiente al nivel de evidencia y recomendación, el número o letra representan la calidad de evidencia o fuerza de recomendación especificado debajo la escala de graduación empleada, el primer apellido e inicial del primer nombre del autor y el año de publicación identificada a la referencia bibliográfica, de donde se obtuvo la información, como se observa en el siguiente ejemplo. Vamos a obviarlo porque estas cosas ya lo hemos visto. Vamos a empezar. Diagnóstico, cuadro clínico, evidencia. La presentación clínica de la acalasia se caracteriza por disfagia a sólidos y líquidos asociado a regurgitación de alimentos no digeridos o saliva. Puede presentarse con dolor torácico postprandial asociado a la disfagia,
pérdida de peso o pirosis, lo que puede condicionar un diagnóstico inicial erróneo de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por lo tanto, el diagnóstico de acalasia se debe sospechar en aquellos pacientes que tengan disfagia sólidos y líquidos y en los que tengan regurgitación que no responden a un tratamiento adecuado con inhibidor de la bomba de protones. Recomendación: se debe descartar acalasia en todo paciente con disfagia sólidos, líquidos o ambos, o con hallazgos endoscópicos de retención de saliva, líquidos o alimentos en el esófago, sin obstrucción mecánica, con estenosis o tumoración, así como en pacientes con cuadro de reflujo gastroesofágico con regurgitación que no responden a terapéutica asociada con inhibidor de la bomba de protones. Estudios de gabinete. Evidencia: la manometría es esencial para el diagnóstico. La aperistalsis y la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior sin evidencia de obstrucción mecánica son hallazgos manométricos diagnósticos de acalasia. Cada vez hay mayores datos que sugieren que la manometría de alta resolución, que incorpora sensores a intervalos de 1 centímetro, puede tener mayor sensibilidad en el diagnóstico de acalasia que las técnicas convencionales, pero se necesitan más estudios clínicos para confirmar esa observación. Evidencia: el valor de la endoscopía en el estudio de la acalasia es descartar obstrucción mecánica o pseudoacalasia, ya que ambas pueden parecer como acalasia por clínica y por manometría. Evidencia: el diagnóstico de acalasia es apoyado por el esofagograma varitado, incluyendo los hallazgos de dilatación del esófago, unión esófago-gástrica estrechada, imagen en pico de pájaro, aperistalsis y vaciamiento esofágico retardado en el esofagograma varitado temporizado, ETV. Recomendación: se recomienda realizar primero esofagograma variado, posteriormente endoscopía y siempre debe confirmarse el diagnóstico de acalasia con manometría esofágica para tener una valoración integral, anatómica, morfológica y funcional del esófago. En esta recomendación podemos dar por entendido que el estudio que se va a hacer inicialmente va a ser un esofagograma varitado y el estudio confirmatorio de la enfermedad va a ser la manometría o el gold standard manometría y primer estudio esofagograma varitado. Punto de buena práctica: todo paciente candidato a tratamiento quirúrgico debe tener estudio manométrico preoperatorio, excepto en casos en los que no sea posible la realización del estudio por deformidad anatómica. Se sugiere realizar manometría de alta resolución si se cuenta con el recurso y en los casos que se tenga alguna duda diagnóstica. Criterios de referencia. Punto de buena práctica: todo paciente con disfagia debe referirse a unidades de segundo nivel de atención para protocolo de estudio supervisado por un médico especialista en gastroenterología, endoscopía o cirugía general. Cuando ya exista diagnóstico de acalasia, debe referirse a centros de concentración con experiencia en el manejo multidisciplinario, radiológico, endoscópico y quirúrgico de esta patología. Tratamiento farmacológico. Evidencia: el tratamiento médico farmacológico oral incluye bloqueadores de canales de calcio y nitratos. Debido al retraso del vaciamiento esofágico, se administran por vía sublingual. Estos medicamentos disminuyen la presión basal del esfínter esofágico inferior hasta en un 50%, mejorando la sintomatología en 53 a 87% de los pacientes en el caso de la isosorbida y en 0 a 75% en el caso del nifedipino. Su efecto máximo se alcanza a los 30 a 120 minutos en el caso del nifedipino y en 3 a 27 minutos en el caso de la isosorbida. Las principales limitaciones de estos agentes son sus efectos de corta duración, el alivio incompleto de los síntomas y la disminución del efecto con el tratamiento a largo plazo, además de que hasta 30% de los pacientes puede presentar efectos secundarios como edema periférico, dolor de cabeza e hipotensión. Se sugiere tratamiento médico farmacológico oral en pacientes que no son candidatos a tratamiento quirúrgico endoscópico y en aquellos que no aceptan otras modalidades de tratamiento. Tratamiento endoscópico: toxina botulínica. Evidencia: una sola inyección de toxina botulínica por vía endoscópica ha demostrado ser efectiva hasta en 85% de pacientes con acalasia. Sin embargo, su efecto disminuye con el tiempo en 50% a 6 meses y 30% a 1 año. Se considera una recurrencia universal de la disfagia a los 2 años. El efecto se puede maximizar con inyecciones repetidas.
pero el efecto a largo plazo sigue siendo controvertido. Los mejores resultados se obtienen en pacientes de edad avanzada. Se tienen presiones basales del esfínter esofágico inferior mayores que los pacientes jóvenes, también en pacientes con una acalasia vigorosa o aquellos cuya presión basal no excede más del 50% del límite superior normal. Por el contrario, pacientes con pobre respuesta inicial o que después de la inyección tienen una presión residual de esfínter esofágico inferior mayor a 18 milímetros de mercurio, es poco probable que respondan a un nuevo tratamiento con toxina. Evidencia. En dosis que se han utilizado para inyección endoscópica, la toxina botulínica es de 100 unidades internacionales, la cual se diluye en solución salina y se aplica en bolos de 0.5 a 1 mililitro con una aguja endoscópica por arriba de la unión escamo-columnar, por lo menos en 4 cuadrantes. Se considera un procedimiento técnicamente sencillo. La complicación más frecuente es dolor torácico en 16 a 25% y tiene una baja tasa de complicaciones serias, como mediastinitis, trastornos de ritmo cardíaco, derrame pleural y ulceración de la mucosa esofágica. Se pueden presentar además reacciones alérgicas relacionadas con la proteína del huevo. Las inyecciones repetidas pueden dificultar la realización de un procedimiento quirúrgico posterior. Recomendación. Se recomienda la aplicación endoscópica de toxina botulínica en pacientes que no son candidatos a dilatación neumática, DN o miotomía quirúrgica. Endoprótesis. Evidencia. La guía de práctica clínica de acalasia de la Sociedad Americana de Cirujanos Gastrointestinales y Endoscopistas no recomienda la utilización de endoprótesis para el tratamiento de la acalasia debido al riesgo de complicaciones e incluso de mortalidad. Evidencia. La guía del Colegio Americano de Gastroenterología para el uso de endoprótesis esofágica tampoco recomienda la utilización de endoprótesis en trastornos benignos por el riesgo de complicaciones. Sin embargo, no se estudió el uso específico en acalasia. Evidencia. Se realizó una revisión sistemática de la literatura. Se encontraron 4 estudios que evaluaban la utilidad de la endoprótesis esofágica en acalasia. Evidencia. En 2010, en un estudio de cohorte que incluyó 101 pacientes con acalasia y que comparó la dilatación neumática, 63 casos, contra endoprótesis, 38 casos, Su encontró mejor remisión de los síntomas en el grupo tratado con endoprótesis. Sin embargo, también se reportó una mayor tasa de complicaciones como dolor y sangrado en 55.6% contra 44.7%. Evidencia. En 2010, en un ensayo clínico controlado aleatorizado que comparó dilatación neumática con endoprótesis en 120 pacientes con acalasia, Lille reportó que los pacientes tratados con endoprótesis de 30 milímetros tuvieron mejor remisión que los síntomas de seguimiento a 13 años. Evidencia. En 2013, CAI, en un estudio de cohorte, comparó 51 pacientes tratados con toxina botulínica con 59 pacientes tratados con endoprótesis. Encontró mejoría clínica inicial similar en ambos grupos, pero con remisión de la sintomatología a un año de tratamiento de 81% de los pacientes tratados con prótesis contra 64.5% de los pacientes tratados con toxina botulínica. Evidencia. En 2013, Kian, en una serie de casos que comparó dilatación neumática con endoprótesis, encontró diferencia estadísticamente significativa en la mejoría de síntomas esofágicos en pacientes tratados con endoprótesis a los 12 y 24 meses. Recomendación. En este momento no hay suficiente evidencia para recomendar o no el uso de endoprótesis en acalasia. Es necesario realizar investigación clínica respecto a la utilidad de endoprótesis para el tratamiento de acalasia. Así que no se preocupen, endoprótesis no es una respuesta correcta en el enano. Dilatación neumática graduada. Evidencia. La DNG utiliza aire presurizado para dilatar intraluminalmente el esófago a través de un balón y romper las fibras circulares del esfínter esofágico inferior. En la actualidad, los balones más utilizados en el tratamiento de la acalasia son el de polietileno y están disponibles en 3 tamaños, 3, 3.5 y 4 centímetros de diámetro. La colocación se hace bajo sedación y con un control endoscópico o radiológico, para la cual se requiere un personal entrenado para su uso, así como del respaldo de un grupo quirúrgico para el caso de que se presente una perforación. La presión requerida es de 8 a 15 psi mantenido por 15 a 60 segundos. Después de dilatación, el resultado se realiza un estudio contrastado para descartar perforación, posterior al cual el paciente puede ser egresado. Se ha hecho una dilatación inicial a 3 centímetros y reevaluación de los síntomas a las 4 a 6 semanas. Si persiste la sintomatología, se utiliza el siguiente tamaño.
Los estudios disponibles sugieren que a través de la DNG se puede aliviar la sintomatología en 50 de 93% de los casos. A mediano y largo plazo también mejora el tiempo libre de sintomatología en 62% a 6 meses y 28% a 6 años con la dilatación única y a 90% a 6 meses y 44% a 6 años con DNG. En términos generales, una tercera parte de los pacientes presentará recaída de los síntomas en 4 a 6 años. Se ha reportado tendencia a presentar menor tasa de perforación al usar un abordaje con dilataciones graduadas comparado con la dilatación única. Los factores que predicen respuesta favorable con la dilatación neumática son edad menor a 45 años, sexo femenino, presión del esfínter esofágico inferior, postdilatación menor a 10 milímetros de mercurio y acalasia tipo 2 por manometría de alta resolución. En pacientes menores, era mayor a 45 años. En pacientes menores a 45 años se espera que la musculatura esofágica sea más gruesa, por lo que se sugiere iniciar la dilatación con balón de 3.5 centímetros o el tratamiento quirúrgico con miotomía como terapia inicial. La complicación más seria de la DNG es la perforación esofágica, con una tasa de 1.9%, de 0 a 16%, y la mayoría de estas se presenta en la dilatación inicial. Las perforaciones pequeñas pueden manejarse de forma conservadora con ayuno y antibiótico, NTP y colocación de endoprótesis esofágica, pero tratamiento de elección es por toracotomía. Del 15 a 35% de los pacientes pueden desarrollar enfermedad por reflujo gastroesofágico después de la dilatación neumática. Se recomienda la DNG en pacientes en quienes no está contraindicada la cirugía, pero tienen un riesgo quirúrgico alto. En los pacientes de edad avanzada o que no desean tratamiento quirúrgico electivo. Bueno, recapitulando. Entonces vamos a elegir la dilatación neumática cuando tengamos un paciente mayor a 45 años, de preferencia porque son los factores de buena respuesta o predictoras de buena respuesta van a ser mayor a 45 años, sexo femenino, presión postdilatación menor a 10 milímetros de mercurio. Muy bien. Todos vamos a preferirlo si tenemos a una paciente de 60 años, obesa, femenina, con alto riesgo quirúrgico, diabética, con alto riesgo quirúrgico que diga, no sé, tengo miedo al procedimiento quirúrgico. Muy bien, sigamos. Miotomía endoscópica preoral. Evidencia. La técnica POEM, desarrollada en Japón por Inoue, es un procedimiento que requiere la creación de un plano submucoso endoscópico con un barril distal transparente para tener acceso a la capa circular de fibras musculares para realizar la miotomía. Se utiliza un disector endoscópico para disecar el plano y cortar el músculo con la longitud mínima de 6 centímetros hacia el esófago y 2 centímetros por abajo de la unión escamocolumnar hacia el cardias. Se encontraron dos revisiones sistemáticas que compararon la técnica de POEM con la miotomía laparoscópica. Reportan que no se encontrarán diferencias estadísticamente significativas en complicaciones. Ahí viene la comparación de porcentajes con el reflujo gastroesofágico posterior al procedimiento. Ni tampoco se encontraron muchas diferencias en la recurrencia sintomática por puntuación Eckhart. Otros resultados como la puntuación del dolor, el tiempo quirúrgico y la estancia hospitalaria tampoco mostraron diferencias estadísticamente significativas. En este momento no existe suficiente evidencia para emitir una recomendación respecto a la utilidad del POEM, sin embargo se considera una opción terapéutica con riesgo alto de complicaciones en manos inexpertas. Es necesario realizar investigación clínica para evaluar los resultados a mediano y largo plazo con esta técnica. Tratamiento quirúrgico, miotomía laparoscópica, evidencia. La miotomía quirúrgica de Heller
consiste en la división de las fibras musculares del esfínter esofágico inferior sin disrupción de la mucosa. Después de la miotomía laparoscópica, la mejoría sintomática se ha reportado en 89% de los pacientes, en un rango de 77% a 100%, independientemente de si una fundoflicadura se realizó al mismo tiempo. La calidad de vida del paciente mejora significativamente y se ha reportado tasas de satisfacción de los pacientes con cirugía de un 80 a 90%. De acuerdo con 3 metaanálisis recientes que han considerado principalmente estudios de cohorte retrospectivos, la miotomía quirúrgica es superior a la dilatación neumática. Un estudio demostró que la probabilidad de reintervención durante un periodo de 10 años fue significativamente menor en el grupo de miotomía, en 26%, frente al grupo de la dilatación neumática, 56%. La perforación esofágica durante la cirugía se produce en un promedio de 6.9% de los pacientes, pero con consecuencias clínicas en solo 0.7% de los pacientes, con solo 3 defunciones, o un 0.1% en un reciente metaanálisis de 3.000 pacientes. En relación con el abordaje quirúrgico, la miotomía abdominal abierta y por toracotomía permiten una mejoría de los síntomas similar, un 84.5% contra 83.3%, pero con una menor incidencia de RGE con un procedimiento transabdominal. RGE, reflujo gastroesofágico. La falta de significancia estadística se puede deber al tamaño de la muestra. Evidencia: al comparar los tipos de abordaje, el laparoscópico es superior comparado con el toracoscópico en relación con la mejoría de los síntomas, 89.3% contra 77.6%, y menor incidencia de reflujo gastroesofágico postoperatorio en 28.3% contra 14.9%. Además, el abordaje laparoscópico fue tan eficaz como el transabdominal abierto y el transtorácico abierto, pero se asoció con una incidencia de reflujo gastroesofágico postoperatorio menor en comparación con el transtorácico abierto, no así con el transabdominal abierto. No se encontraron diferencias en las complicaciones perioperatorias. La miotomía laparoscópica también se ha asociado con estancias hospitalarias más cortas, menor pérdida de sangre, menor uso de narcóticos, menor disfunción pulmonar y retorno a las actividades normales más rápido en comparación con la miotomía abierta. Actualmente, el abordaje asistido por robot ha demostrado una menor tasa de perforación esofágica y gástrica transoperatoria, 0% contra 16% en la laparoscopía tradicional, sin lograr demostrar ventaja respecto a la morbilidad postoperatoria, alivio de los síntomas o los resultados a largo plazo. Se necesitan más estudios para establecer el papel de la miotomía robótica en el tratamiento de la acalasia. Recomendación: se recomienda la miotomía laparoscópica como tratamiento inicial en pacientes con acalasia. Evidencia: el tamaño recomendado de la miotomía ha oscilado entre 4 a 8 centímetros en el esófago y 0.5 a 2 centímetros en el estómago. La mejoría sintomática y de la presión en reposo del esfínter esofágico inferior de 10 a 12 milímetros de mercurio se han encontrado cuando la miotomía es dentro de ese rango. Recomendación: se recomienda realizar miotomía de por lo menos 6 centímetros en la porción esofágica y extenderse otros 2 centímetros hacia el estómago. Evidencia: uno de los problemas frecuentes posterior a la miotomía quirúrgica es la presencia de reflujo gastroesofágico patológico, el cual se presenta en un 8.8% de los pacientes que recibieron fundoflicadura, en comparación con 31.5% de los pacientes que no se realizó fundoflicadura además de la miotomía. Estos datos se corroboran mediante pH-metría, encontrando hasta 41.5% reflujo anormal cuando no se añadió fundoflicadura, en comparación con 14.5% cuando sí se realizó. El reflujo se presenta en 29% de los casos operados por medio de toracotomía, 28% de los casos operados por laparotomía y toracoscopía y 31% de los casos operados por laparoscopía. Y se realiza procedimiento antirreflujo. Si se realiza el procedimiento antirreflujo, se disminuye la incidencia de reflujo a 9% en los pacientes operados por laparoscopía. Evidencia: el tipo de fundoflicadura es motivo de controversia. Se ha propuesto la realización de la fundoflicadura parcial anterior tipo DOR
funduplicadura parcial posterior tipo Toupet y funduplicadura de 360 grados tipo Nissen holgada, sin evidenciarse ventajas una sobre la otra en cuanto al control de síntomas de reflujo. Sin embargo, se ha reportado una mayor incidencia de disfagia posoperatoria en los pacientes a quienes se realizaron funduplicadora tipo Nissen, 15%, comparados con los sometidos a quienes se realiza la funduplicadura tipo DOR. Medio se prefiere la tipo DOR entonces. Recomendación. Se recomienda realizar un procedimiento de reflujo concomitante de tipo funduplicadora parcial y en los casos en los que se considere necesario realizar plastia hiatal, verificando que no quede apretada para que no produzca disfagia. Punto de buena práctica, se sugiere realizar endoscopía transoperatoria para verificar que se realizó una miotomía completa y que no hay perforación esofágico-gástrica. Punto de buena práctica, se sugiere verificar la integridad de la mucosa esofágica después de la miotomía mediante la instalación del azul de metileno. Tratamiento quirúrgico en acalasia terminal. Evidencia. Algunos pacientes pueden evolucionar al desarrollo de acalasia terminal, caracterizada por megaesófago o esófago sigmoideo. En estos pacientes la miotomía puede mejorar la sintomatología en 72 a 92% de los casos. Cuando no hay respuesta terapéutica, la esofagectomía, que puede mejorar los síntomas en 80%, pero se asocia con una mortalidad de 0 a 5.4%. La sustitución esofágica se puede realizar mediante ascenso gástrico como primera elección o mediante transposición del colon. Recomendación: en pacientes con acalasia terminal con megaesófago o esófago sigmoideo candidatos a tratamiento quirúrgico, se recomienda realización inicial de una miotomía y si no hay respuesta terapéutica está indicada la esofagectomía con ascenso gástrico. Punto de buena práctica. Dada la morbilidad y la mortalidad asociada a la esofagectomía, se recomienda referir a estos pacientes a centros de concentración, a unidades de tercer nivel con experiencia en cirugía esofagogástrica. Curva de aprendizaje. Evidencia. Se realizó una revisión sistemática de la literatura para conocer cuál es la curva de aprendizaje para la realización de una cardiomiotomía. Se encontraron 3 estudios, series de casos sobre este tema. Evidencia. Blomstone sugiere para la realización de cardiomiotomía laparoscópica una curva de aprendizaje de 20 procedimientos. Grotenius propone para la realización de cardiomiotomía laparoscópica una curva de aprendizaje institucional de 20 procedimientos e individual de 10 procedimientos siempre y cuando se cuente con la experiencia en cirugía laparoscópica avanzada. Evidencia. Ross considera que cuando se tiene habilidad y entrenamiento suficiente en cirugía laparoscópica avanzada, se puede realizar una cardiomiotomía segura por cirugía laparoendoscópica de una sola incisión. Nales. Recomendación. El tratamiento quirúrgico de la acalasia se debe realizar en centros de concentración por cirujanos con experiencia en cirugía laparoscópica avanzada. Se recomienda que el cirujano que realice el procedimiento tenga una experiencia mayor a 10 casos o sea supervisado por un cirujano con experiencia de más de 10 casos realizado. Seguimiento. Evidencia. El objetivo del tratamiento en la acalasia es disminuir la sintomatología, disfagia, regurgitación, pirosis y dolor, y mejorar el vaciamiento esofágico para disminuir el riesgo de desarrollar megaesófago. La mejoría sintomática no es un indicador confiable de mejoría en el vaciamiento esofágico, por lo que el seguimiento debe incluir tanto la valoración clínica como la valoración de vaciamiento esofágico con esofagograma varitado temporalizado, ETV, el cual se sugiere realizar anualmente. Múltiples estudios han demostrado que el ETV permite identificar a los pacientes que a pesar de tener resolución sintomática, tienen pobre vaciamiento esofágico y tienen mayor riesgo de presentar falla terapéutica. Aquellos pacientes con vaciamiento normal a los 5 minutos, independientemente de si tienen o no síntomas, tendrán mayor riesgo de recaída. Respecto a la realización de manometría de seguimiento, algunos estudios señalan que pacientes con presión basal del esfínter esofágico inferior de 10 milímetros de mercurio después de una dilatación neumática tendrán mayores tasas de remisión a 10 años. La endoscopía es otra manera de hacer seguimiento para valorar dilatación esofágica y retención del alimento en el esófago. No es necesario hacer seguimiento endoscópico para detección de cáncer de manera rutinaria. Sin embargo, en pacientes con más de 10 años de evolución con acalasia, se sugiere realizar panendoscopía
cada 3 años. Muy bien. Entonces, hay que realizar un esofagograma varitado temporalizado. Manometría o endoscopía para seguimiento. Recomendación. Se recomienda realizar seguimiento clínico y radiológico. Punto de buena práctica. Dentro de la evaluación clínica se recomienda la valoración a través de la escala de CART a los meses 1, 3, 6 y 12 de tratamiento y después anualmente. Recomendación. En caso de identificarse sintomatología mayor a 3 meses en la escala de CART, se recomienda realizar ETB cuando la sintomatología sea mayor a 3 meses y se podrá mantener vigilancia clínica, y el esofagograma se recomienda realizar anualmente para descartar falla terapéutica. Bueno, ok, entonces ahí nos queda clarito. Si tienes un paciente con más de 3 puntos en la escala de CART, hay que realizar esofagograma varitado. Y cuando la sintomatología sea menor a 3, podemos mantenerlo en vigilancia y nada más hay que realizar el esofagograma anualmente para descartar que haya falla en el tratamiento. Recomendación: endoscopía se va a recomendar en pacientes con más de 10 años de evolución con aclasia, que tenemos el seguimiento anual, le hacemos esofagograma anualmente, y ya lleva 10 años de evolución, le podemos hacer la endoscopía, nada más para ver que no esté desarrollando alguna displasia. Punto de buena práctica. Se sugiere evaluar el desarrollo de reflujo gastroesofágico a través de la escala de Mester modificada. En pacientes con datos clínicos de reflujo gastroesofágico se sugiere realizar endoscopía y pH-metría. Falla terapéutica. Definición. El esofagograma varitado temporalizado es una técnica estandarizada para evaluar el vaciamiento de esófago en pacientes con acalasia. El ETB se realiza administrando 250 ml de suspensión de sulfato de bario de baja densidad, 45% de peso en volumen, y se le instruye al paciente a ingerir la cantidad que pueda tolerar sin regurgitar o aspirar. Se toma radiografías anteroposteriores para el paciente de pie al minuto, 2 minutos y 5 minutos posterior a la ingesta de bario. Se mide la columna de bario, la distancia del esófago distal a la parte superior de la columna, y se mide el diámetro mayor y medio del esófago. En un estudio de cohorte se evaluó el valor de ETB para determinar falla terapéutica. Se encontró que una estasis esofágica mayor a 5 centímetros a los 5 minutos tiene una sensibilidad de 88% y especificidad de 75% para determinar falla terapéutica, con un valor predictivo positivo de 85% y un valor predictivo negativo de 80%. Cuando se cuenta con un estudio preoperatorio comparativo, se considera vaciamiento incompleto o estasis esofágica si la columna de bario a los 5 minutos es mayor a 50% del tamaño que la realiza previo al tratamiento. La estasis en ETB es un mejor indicador de vaciamiento esofágico que la presión basal del esfínter esofágico inferior en la manometría. De tal manera, se concluye que cuando se observan éstasis en el ETB, aún en la presencia de una presión de esfínter esofágico inferior menor a 10 milímetros de mercurio en la manometría, se debe realizar otro tratamiento adicional. Recomendación: en pacientes con disfagia persistente post-tratamiento se recomienda realizar ETB para evaluar el vaciamiento esofágico y determinar si existe falla terapéutica. Recomendación: en pacientes con adecuada evolución clínica, el ETB se recomienda de forma anual como parte del seguimiento postoperatorio. Tratamiento en falla terapéutica. Evidencia. Los pacientes en los que ha fracasado la dilatación neumática se pueden tratar eficazmente con la aplicación de toxina botulínica. Hasta 71% de estos pacientes puede tener
resolución de los síntomas a 6 meses después de la inyección. Estas tasas de resolución son similares al tratamiento primario de toxina botulínica. Por otro lado, la dilatación neumática se ha utilizado raramente como terapia de rescate tras la miotomía fallida, debido al temor de un aumento de las tasas de perforación. Un estudio pequeño informó que ese tratamiento es seguro, pero tiene una eficacia limitada en menos de la mitad de los pacientes. Se han reportado series pequeñas de reintervenciones laparoscópicas. Los resultados informados han sido buenos o excelentes. Un estudio informó que mayor tasa de resolución de la disfagia después de realizar una nueva miotomía de 4 a 5 pacientes frente a una dilatación neumática de 1 a 6 pacientes para miotomías fallidas. Evidencia: cuando los pacientes experimentan síntomas refractarios a pesar de un tratamiento adecuado, la resección esofágica subtotal con ascenso gástrico es una opción de tratamiento viable. Aunque este tipo de tratamiento es muy invasivo y se asocia con una alta morbilidad postoperatoria, se ha reportado resultados favorables a largo plazo con una mejoría significativa de los síntomas, incluso en los casos en los que la terapia endoscópica o miotomía quirúrgica han fallado. Recomendación: el manejo de la falla terapéutica en el tratamiento de la acalasia dependerá del tipo de terapéutica inicialmente empleada. Para pacientes originalmente tratados con dilatación neumática, se sugiere miotomía quirúrgica acompañada de un tratamiento antirreflujo, nuevas dilataciones o aplicación de toxina botulínica dependiendo del riesgo quirúrgico y las preferencias del paciente. Recomendación: para pacientes sometidos inicialmente a una miotomía quirúrgica, las opciones incluyen realización de una nueva miotomía quirúrgica, aplicación de toxina botulínica, realización de dilataciones neumáticas o, como opción final, realizar una esofagectomía. Punto de buena práctica: durante la reoperación de la falla terapéutica se sugiere realizar la nueva miotomía en la cara posterior del esófago. Muy bien, esto ya nada más son anexos, etc, algoritmo de búsqueda a las escalas. Ok, aquí ok, no está, no. A la EDCART, sistema de puntuación clínica de EDCART para acalasia. Lo de los 3 puntos, mayor a 3 puntos, menor a 3 puntos. No tenemos que los puntos que se van a tomar en cuenta son pérdida de peso en kilogramos, disfagia, dolor de tórax retroesternal y regurgitación. Si a todo dice que no, pues no hay puntos. Si ha perdido peso menor a 5 kilos es un punto. De 5 a 10 kilos, 2 puntos. Y mayor a 10 kilos, 3 puntos. Disfagia, si no tiene, 0 puntos. Si es ocasional, 1 punto. Si es diario, 2 puntos. Y cada comida son 3 puntos. Dolor de tórax retroesternal. Si no hay, pues no hay puntos. Ocasional, 1 punto. Y si es diario, 2 puntos. Y en cada comida, 3 puntos. Regurgitación, si no hay, pues no hay puntos. Ocasional, 1 punto. Diario, 2 puntos. Y cada comida, 3 puntos. Entonces nada más acordarnos de no, ocasional, diario y comida. 0, 1, 2, 3. Y para los kilogramos, no, menos de 5, de 5 a 10 y más de 10. Para 0, 1, 2 y 3 puntos. Sistema de puntuación de Dempster modificado, disfagia, pirosis y regurgitación. Puntuación de 0 a 3 puntos, igual. Si no hay disfagia, no hay puntos. Hay 1 punto para episodios ocasionales transitorios, 2 puntos si requiere líquido para pasarlo y 3 puntos para alimento impactado. En la pirosis, episodios breves ocasionales, 2 puntos, episodios frecuentes que requieren tratamiento y 3 puntos interfiere con la actividad diaria. Regurgitación, 1 punto si son episodios ocasionales, 2 puntos si son predecibles por postura y 3 interfiere con la actividad diaria. Entonces en este caso 1 punto son episodios ocasionales, 2 puntos van a tener cierto esfuerzo frecuentes pero no diario, y en el 3 puntos van a ser que afectan la vida diaria o que en definitiva en la disfagia, por ejemplo, un impacto alimenticio. Diagrama, protocolo diagnóstico. Si tenemos un paciente que presenta disfagia sólidos o líquidos, pues primeramente hay que hacer un esofagograma varitado, que es el estudio inicial. Ante esto podemos hacer la dilatación esofágica con terminación. Vamos a encontrar una dilatación esofágica con terminación en pico de pájaro. Si así es, si la encontramos, pues hay que hacer una panendoscopia
como de tratamiento. Como diagnóstico o estudio diagnóstico siguiente. Y si no vemos nada de eso, hay que descartar malignidad. Con la panendoscopía podemos o no observar dilatación esofágica, retención de alimentos con resistencia al paso de endoscópico en estómago. Si pasa todo eso, si vemos algo de eso, hay que hacer una manometría esofágica ante sospecha de acalasia, y si no, hay que descartar malignidad. Si hacemos la manometría esofágica y vemos ausencia de peristalsis y disminución en la relajación del esfínter esofágico inferior, hay que diagnosticar acalasia. Si no vemos eso, hay que descartar otro trastorno primario de la motilidad esofágica. Para el protocolo de tratamiento, paciente con acalasia, hay que tomar en cuenta si el paciente es candidato a cirugía. Si no lo es, hay que hacer una endoscopia con aplicación de toxina botulínica o un tratamiento farmacológico con nifedipina o isosorbida. Si esta sí puede ser candidato a cirugía, hay que realizar una cardiomiotomía de Heller con procedimiento antirreflujo vía laparoscopía, como veíamos, tipo Nickel o DOR, o una dilatación neumática. Si ya realizamos alguno de esos procedimientos, hay que ver si se dieron los síntomas. Si no se dieron, hay que plantear una nueva miotomía, dilatación neumática o esofagoectomía. Y si se dieron, hay que dar solamente seguimiento. Ante protocolo de seguimiento y falla terapéutica, el paciente tratado de acalasia, hay que darle vigilancia clínica y aplicar la escala de Edgard que acabo de mencionar hace un momento, con consultas al mes, 3, 6 y 12 meses posteriores al tratamiento y posteriormente anual. Si hay síntomas de ERGE, si no, hay que dar solamente seguimiento. Si sí hay síntomas de ERGE, hay que realizar panendoscopía y pachimetría. En caso de que pase todo eso, que regresamos al algoritmo inicial. Vigilancia 1, 2, 3, 12 meses. Resultado de escala de Edgard de más de 3 puntos. No, hay que vigilar con esofagograma variado temporizado anualmente nada más. Y si es mayor a 3 puntos, como habíamos visto en el esquema anterior, hay que realizar esofagograma variado temporalizado inmediatamente. ¿Es anormal el resultado? Sí. Ahí ya podemos considerarlo falla terapéutica. No es anormal realizar panendoscopia y pachimetría. Si estamos en falla terapéutica, hay que realizar panendoscopia y manometría esofágica y evaluar nuevo tratamiento. Aquí están las dosis para nifedipino de 30 a 90 miligramos por día, fraccionada en 3 tomas con dosis máxima de 120 miligramos día, y de la isosorbida sublingual en adultos de 2.5 a 10 miligramos y repetir cada 5 a 15 minutos por máximo 3 dosis en 30 minutos. Toxina botulínica, ya lo habíamos mencionado como bien. Cédula de verificación de apego a recomendaciones, clave de guía de práctica clínica. Para el diagnóstico realizó esofagograma variado y posteriormente endoscopia y manometría esofágica. Para el tratamiento realizó dilatación neumática graduada en pacientes en quienes no está contraindicada la cirugía pero tienen un riesgo quirúrgico alto, y en pacientes de edad avanzada o que no desean tratamiento quirúrgico electivo, y realizó miotomía laparoscópica como tratamiento inicial en pacientes con acalasia. Para el seguimiento realizó valoración a través de la escala de Edgard a los meses 1, 3, 6 y 12 de tratamiento y después anualmente. Realizó una endoscopia variada temporalizada cuando la sintomatología es mayor a 3 en la puntuación de Edgard, y realizó esofagograma anualmente. Realizó endoscopia en pacientes con más de 10 años de evolución. Total de recomendaciones cumplidas, no cumplidas, total de recomendaciones que no aplican en caso evaluado y total de recomendaciones que aplican en caso evaluado. Apego del expediente a las recomendaciones clave de guía de práctica clínica, sí o no. Entonces, como pueden ver, esta pequeña tablita son las recomendaciones más importantes en diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la acalasia. Por último, glosario, que lo vamos a obviar, y es todo. Manita arriba, hasta luego.